En Toma la Ruta del Rock por la radio municipal de Florencio Varela y tenemos el gusto, este programa nos da a lo largo de estos 10 años esas posibilidades de recibir a gente que ha sido pionera de nuestro rock argentino y que también sigue en el camino creando, construyendo y además compartiendo su historia de vida. Él es el señor Adrián Bar, a quien recibimos acá en la radio municipal. ¿Qué tal, Adrián? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Por acá todo bien, gracias. Bien, bien, Un bueno, saludo a toda la gente de Florencio Varela. Es un lugar que me acuerdo de haber ido a tocar un par de veces cuando estábamos con Onions, allá en la década del 80. Y mm, la pasamos siempre bien. sí, sí, además, sos un músico que bueno, que además de haber transitado distintos momentos del rock argentino, nunca paraste y hoy te encuentra, no sé si es la primera vez en esta etapa de publicar un libro, no sé, compartir tus memorias, tus historias. Contanos un poco cómo es esta experiencia. Bueno, yo siempre escribía así en hojas sueltas, en cuadernos, en distintos. Y hasta que junté una pila de papeles escritos que para mí yo nunca tuve intención de hacer un libro. Y un día Laura me dice, ¿qué hago con todo esto? Yo le digo, bueno, es tirado. Y ella empezó a leerlo y me dice, esto no me parece que esté para tirarlo, lo voy a mostrar en una editorial. Y lo mostró en una editorial y lo compró. Y ahí se armó un libro que no es biográfico, que hay cosas hay anécdotas de mi vida, anécdotas de Orion y muchos relatos de ficción. Y lo que sí puse son todas las letras, porque es muy diferente cuando lees una letra como si fuera una Claro, poesía, que cuando la escuchás cantada, que la melodía te va sacando de lo que estás diciendo en realidad. claro, qué interesante y bueno, también qué característica la tuya de haber ido guardando esas cosas o escribiendo o la necesidad siempre de volcar ese impulso creativo que tiene el artista, ¿no? En este caso un músico que va componiendo canciones, pero cuando no compones canciones las necesitas escribir o plasmar en algún lado, ¿así es? Eh, sí, sí. Eh, yo creo que eso nace de adentro y no hay forma de evitarlo. Claro, No es que uno tome la decisión de hacer las canciones. Eh, la música es como que te elige a vos y uno va escribiendo, escribiendo. Yo nunca tuve idea de que trascendiera nada. Nunca fui a golpear a una grabadora para que me graben nada. Siempre todo fue decantándose de acuerdo a cómo iba sucediendo. A medida que iba, digamos, creciendo musicalmente, nos llamaban para grabar, para tocar, para estar en los barros. claro. Y con esto del libro fue lo mismo. Yo no lo hice con la idea de hacer un libro, sino que se armó el libro gracias a que Laura no tiró los cuadernos viejos. Claro. Este, un poco yendo a tus inicios de tu carrera, vos junto con tu hermano y con el conjunto de músicos que armaron Orion Beethoven, tuvieron una propuesta interesante y bastante particular para el momento, que era fusionar un poco la música clásica con el rock, ¿no? En esa etapa tan fuerte del rock, ya sea a nivel internacional con la explosión de todo lo que fue el hipismo, después de los Beatles, y previo a lo que fue el rock sinfónico, digamos. Ustedes, ¿cómo incursionaron en ese estilo o en esa necesidad de mostrar esas canciones que todavía no estaban muy vistas acá, por lo menos a nivel local? Bueno, de movida no fue ninguna propuesta. Es algo que yo desde los 15 años venía como acomodando. En mi casa se escuchó música clásica toda la vida. Yo también, a mí me gusta mucho la música clásica y en un momento pensé, me acuerdo que primero fue escuchando a Prokofiev, que Ajá. tenía
momentos intensos que eran más fuertes que algunos riffs de bandas de rock. Entonces después otro día estaba escuchando la Sinfonía número 8 de Schubert y me enamoré del fraseo que tiene principal y se me ocurrió que se podría fusionar con la música de rock. Lo más jodido fue convertirlo una obra que está escrita para 75 instrumentos y transportarla a un trío, a un power trío, que es lo que éramos en esa época. Pero se consiguió. Claro, ¿no? Además, el tema que con el que entrábamos a la entrevista, ese tema que ustedes, bueno, lo interpretan en el primero, en el tercer, en el Barrock 3, digamos, pero es el Barrock, el primer Barrock que se hace a nivel película, ¿no? Que es Rock hasta que se ponga el sol. Y ahí encontramos un Orios Beethoven, que es una banda que si uno la transportaría a los años 90, serían como los Chili Pepper de la época, porque pasaban de tener un clima tan denso a una explosión casi rapeada, después aparecía el saxo. O sea, tenían esa búsqueda, o les nacía esa búsqueda de no encasillarse, ¿no? Sí, 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 tenés razón. Eh, Siempre tuvimos una búsqueda, hasta inconsciente, Claro, del sonido de la canción. Nunca estuvimos supeditados a un estilo. claro, Nunca, mira, ni siquiera cuando Hasta que salga el sol pegó como himno del rock nacional, de la compañía venían y nos decían, hacete otro igual, hacete otro igual. claro. Y nosotros no hicimos porque eh, toda la vida estuvimos dedicados a hacer música, la música así como decís vos, como nos nacía, buscando nuevos horizontes, buscando nuevas formas de desarrollarnos. Claro, y además estuvieron, bueno, en dos etapas bastante difíciles y bastante características dentro del rock argentino. En los 70, donde también usted tiene o sea, la primera explosión, donde se hacen más conocidos dentro del público de rock, pero donde vivíamos una realidad muy pesada, muy densa y más para un artista y para un joven, ¿no? Este, y después tienen su otra entrada a la historia, o sea, con la explosión de la canción Rock hasta que se ponga el sol, toda esa transición de Malvinas, el regreso de la democracia, los festivales, ustedes hacen obras. Eh, ¿Cómo recordás eso o qué podrías, qué reflexión te genera haber participado de esos dos momentos tan fuertes para la Argentina? Eh, Fue muy difícil hacer rock en la época del proceso. Nosotros estábamos de gira en pleno auge y salíamos y girábamos por todo el país y veíamos lo que estaba pasando. Una vez fuimos a tocar a Formosa, cuando bajamos del avión, estábamos rodeados de la gendarmería que nos obligó a tirarnos al piso y mirando así como podíamos espiando desde el piso, nos dimos cuenta de que el aeropuerto estaba todo agujereado, ametrallado, porque el día anterior había habido un enfrentamiento tremendo. Y eso nos golpeaba mucho, porque realmente estamos en contra de la violencia y mucho más en contra de la violencia de Estado. Claro. Así que, pero a donde fuera nos tocaba vivirlo. Por ejemplo, una vez estábamos tocando en Rosario, eh, Rosario estaba en el estadio, en el mini estadio de Rosario, que son unas 6.000, 7.000 personas, y estaba colmado, había quedado mucha gente afuera, que obviamente los que quedan afuera hacen quilombo, pero estos tuvieron una represión desmedida por parte de la policía. Esto llegó a mis oídos, entonces yo dije por micrófono que si seguían reprimiendo de esa manera, parábamos el recital y no tocábamos más. Obviamente, si no tocábamos más, se iba a pudrir peor. O sea que paró la represión. Pero al rato seguimos tocando y vemos que por el costadito del estadio empieza a entrar una hilera interminable de policías que se paran todos frente al escenario mirándonos a nosotros y cuando terminamos el concierto nos llevaron en cana, solamente por decir que no le peguen a la gente.
Qué fuerte todo eso, ¿no? Uno hoy lo cuenta, ¿no? Así como una anécdota, como algo que parece cinematográfico, pero realmente haber estado en esos momentos, además, en una actividad que es tu vida, que es tu trabajo, que es tu creatividad, el hacer música, es el querer hacer el mundo mejor, subirse a un escenario y tener que vivir todas esas cuestiones, ¿no? Y eso, ¿en qué influyó en tu música o en tu mirada sobre el arte? O sea, ¿explorabas esa bronca, esa realidad, esa impunidad del Estado? O sea, ¿cómo lo drenabas? Mira, eh, era una cuestión personal como manejarse con todo eso. Y musicalmente hay cosas y algunas, pero somos muy herméticos para escribir y no está clarito que estábamos en contra de lo que estaba pasando. Pero en cada reportaje que nos hacían, en cada nota, en cada momento que podíamos hablar, manifestábamos fuertemente que estábamos en contra Claro. de todo ese modelo de represión y de abuso que se había instalado en el país. Claro, sí, además su poesía, sus letras, que quizás era también característico de la época, lamentablemente no sé si se ve tanto, había una búsqueda literaria también por contar historias, ¿no? O sea, quizás es natural de alguien que leyó, que escuchó mucha música, que leyó libros, que no sé, es una formación básica que antes existía que hoy quizás no existe, ¿no? Yo creo que todo es una historia de vida que se manifiesta naturalmente. Yo, me parece que hay gente que hace planes, pero que es como decía John Lennon, la vida es lo que te pasa mientras vos pasás el tiempo haciendo planes. Claro, sí. Y a mí la vida me pasó. Yo la fui viviendo intensamente de acuerdo a cómo venían las cosas. Hubo épocas en que estábamos, llenábamos. Bueno, primero fuimos la primera banda que llenó todos los estadios en los que tocó en toda la Argentina. Pero cada Sí, cosa que nos tocó vivir la vivimos de esa manera. Y este, tuvimos, mira, por ejemplo, cuando estábamos grabando Volando Alto, sí. eh, ya estábamos mezclando el último tema y cae Miguel Abuelo al estudio y me viene a buscar a mí para que yo sea el guitarrista de los abuelos. Y yo le digo, Miguel era un amigo del corazón, una de las mejores personas que he conocido. Mira, Miguel, este disco es mío, todos los temas son míos, es mi nene. Yo no lo puedo dejar ahora. Y le digo, ¿por qué no le decís al Vasco que acaba la máquina de hacer pájaros se separó y está, no tiene banda? Y así fue. Así es, mirá cómo son las cosas, ¿no? Eh, el querido Vasco está acá muy cerquita, vive a unas cuadras de la radio, ha venido a visitarnos más de una vez y bueno, también es un gusto tenerlo de vuelta en la ruta. Uno de Y los, le voy a mandarle un abrazo, por favor. qué guitarristas en esa época, ¿eh? Eh, Adrián. Hay muy un, bueno, hay muy un, bueno. hay un momento, bueno, como decías vos, la explosión de la banda con el disco Volando Alto, ¿no? Donde está el clásico rock hasta que se ponga el sol, tocando en una banda de rock and roll. Que también Pero es... era diferente, era típico. No había esas tribus que existen ahora y que se dividen como si fuera Boca River. Claro, Me acuerdo que había un lugar donde se hacían batallas de guitarristas. Nos juntábamos todos a tocar Ricardo Mollo, Basterrica, hasta Spinetta. Hasta venía Calamaro con el tecladito, que Calamaro tendría 19, 18 años, sí, a ver si lo dejábamos tocar algo. Estábamos todos unidos, era muy diferente. claro, había esa comunión y ese espíritu, ¿no? De comunidad. Pero ustedes, con el disco ese, ¿cómo fue el haber hecho la versión que hicieron del tema, que en realidad ustedes lo que hicieron no sé si me equivoco, tomar fragmentos de la melodía y de la música del tema clásico de los 60? ¿Cómo fue que se te ocurrió o vos
eh, lo buscaste, o tenías ganas de hacerlo. Mira, no sé. No sé exactamente qué me preguntas. Si es por Hasta que salga el sol, es un tema que lo hicimos directamente en el estudio porque Ah, el productor nos dijo que el disco era corto y que hacía falta un tema más y lo hicimos ahí, lo escribimos en el estudio, casi sin ensayar lo tocamos y salió ese tema. claro. Y de sencillo. Y ahí explotó todo, o sea, porque, viste, fue un momento también como de la explosión del rock argentino, ahí que con el regreso, con el problema de Malvinas y después con lo que vino con la democracia, que hubo como también una nueva camada de nuevas bandas que fueron las que siguieron por los 80, pero ustedes ya venían de antes y venían sostenidos, o Sí, sea, con su música, ¿no? nosotros veníamos de antes y teníamos éxito porque el rock es lo único que tenían los pibes para zafar de ese infierno que se estaba viviendo. Pero es una pena que haya sido necesaria una guerra Claro, para que el rock explotara en sí mismo en todo el potencial que tenía, porque fue gracias a la guerra de Malvinas que no se aguantó más a ese gobierno y entonces todas las manifestaciones culturales en todo sentido que había, no solo en Buenos Aires, explotaron, aparecieron por todos los rincones, habían este, escultores, pintores, poetas, cantantes, conjuntos, conciertos. claro, Y era bueno, todo un movimiento cultural más que un género de rock, ¿no? De música, era toda una comunidad en sus distintas disciplinas. Eh, Adrián, a lo largo de todos estos años has cosechado también muchos reconocimientos de tus pares, principalmente, también de la sociedad, te han nombrado ciudadano ilustre, has recibido premios, has estado en los premios Mariposa de Madera, entre otros. Y bueno, y con este libro donde vos haces un raconto de todas tus poesías y tus momentos artísticos, ¿cómo lo disfrutás o cómo lo vivís? O sea, ¿te parás a reflexionar un poco como recién decía, yo viví la vida entre que había que vivirla en el medio, como decía John Lennon, vos la viviste y la disfrutaste. Eh, ¿Y qué conclusión sacarías, o sea, haciendo una breve opinión de cómo lo ves? lo mismo te digo. Y es como casi como el viejo Vizcacha dando consejos. La vida hay que vivirla y aprovecharla como viene. Cada segundo que te toca vivir es importante. Y si te toca una buena, disfrutarla hasta lo más pleno de tu corazón. Y si te toca una mala, sacarla adelante con la garra que tenemos todos dentro. Pero yo la viví así. La viví naturalmente como ahora estoy disfrutando plenamente esto del libro, porque es algo que yo no pensaba que iba a plasmarse y cuando me trajeron el libro y lo tuve en la mano me dio una emoción gigante. Realmente es una sensación eh, diferente a que te digan va a salir, ¿eh? Y me dicen, toma, acá está el libro. Lo mismo. No ni siquiera pasaba lo mismo con los discos, porque con los discos lo ibas grabando en Claro. función de que se iba, tenías que ir después al remasterizado, tenías que ir después al corte, entonces estaba siempre presente. Pero esto es algo que yo lo escribí, lo dejé, me olvidé y un día vienen y me dicen, acá está. Fue Adrián, muy y lo ¿y disfruto a morir. cómo siguen los planes con el libro? O sea, va a haber una presentación. Sabemos que Mandíbula, este, podemos ahí encontrarlo a través de esta editorial, ¿no? Sí, primero un saludo a la gente de Mandíbula, a Gustavo Tilchino Sí. en especial, a Laura Narvax que hizo toda la producción de que esto salga, y a Johnny, que es un fierro empujando y haciendo las cosas para adelante. Va a haber una presentación para periodistas y conocidos el 6 de diciembre en la biblioteca, el 4 de diciembre,
en la Biblioteca del Congreso, que queda en Alsina y Entre Ríos. Y va a ser a las 6 de la tarde con todos mis amigos, figuras sorpresas. Hace un rato me llamó Raúl Porceto diciéndome que él está yendo en Córdoba, pero que va a hacer lo posible por llegar, y así, una manifestación de amistad y de amor muy grande. Eso es lo más importante, ¿no? Es el mejor reconocimiento, es el del cariño, ¿no? El de haber transitado una vida donde la gente te sigue, sigue pendiente de uno, sigue teniendo esas ganas de estar con la otra persona, ¿no? Porque muchas veces ya cuando el tener ganas de estar con alguien es porque la otra persona tiene algo que hizo que sea lindo y agradable, ¿no? Y bueno, Sí, claro que sí. Más en mi caso, que yo nunca hice nada para agradar, sino que simplemente me tocó ser como soy y tener buen contacto con la gente. No, no sentirme nunca ni más ni menos que nada. Yo creo que que se la cree pierde, porque realmente sí. el ego es el enemigo número uno de cualquier persona. Y el contacto que tuve desde el primer plomo hasta el carnicero de la esquina tiene la misma calidad humana, porque la calidad humana no se mide por el trabajo o el éxito o lo que sea que te toque vivir. La calidad humana es lo que se trae de la cuna, y con eso es con lo que a mí me gusta conectarme. Así es. Es cuando el ganarse el respeto es difícil sostenerlo y tenerlo para, o sea, uno puede, lleva toda una vida para ganarse el prestigio y lo puede perder en un segundo. E incluso mantenerlo tantos años como lo tenés vos y saber que estás presentando un proyecto nuevo, una idea nueva y que todas esas personas que interactuaron con vos en tu carrera quieran estar o quieran saludarte o te quieran dar fuerzas, es porque realmente estás cosechando lo que sembraste. Así que invitamos a todos que se metan en Mandíbula, en la página de Mandíbula, ahí van a encontrar el libro de Adrián, y también invitarlos a escuchar la música de Adrián Bar, porque es una música atemporal, es una música como toda obra de arte, perdura, y bueno, hoy estuve escuchando desde el primer disco cuando estábamos preparando esta nota, y lo estaba escuchando como si fuese que estoy escuchando cualquier banda de ahora, o sea, con la misma intriga, con las mismas ganas de conocer lo que los que están haciendo. Así que agradecerte tu paso por la radio municipal, desearte lo mejor con este libro, lo mejor en tu vida y en tus proyectos, y que siga el trabajo y la melodía. Bueno, hermano, te agradezco a vos, sé que de corazón se nota cuando alguien es sincero y hace muy bien tus palabras, porque quiera que no, todo lo que uno hace lo hizo a pulmón. Entonces encontrarse una persona que lo toma de esa manera y te lo dice y te lo hace llegar, realmente reconforta de una manera maravillosa. Es Les que quiero dejar muchos saludos a toda la gente de Florencio Varela, a toda la gente de la municipalidad, y si les sobra una motito o algo, avisen que me la voy a buscar. así es. Adrián, abrazo y seguimos en contacto para lo que necesites, y esperemos pronto también saber más noticias tuyas sobre tu trabajo. Dale, dale, un abrazo para todos. Hasta luego. Ahí está, Adrián Bar, ni más ni menos, un pionero del rock argentino que comparte con nosotros su libro, y bueno, está buenísimo ir a buscarlo, encontrarlo en Mandíbula Producciones, editorial, y nada, rescatar la música, que es lo que va a quedar para la eternidad. Gracias.